Buenos días, y esta semana soy Nilda y estamos con el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Este capítulo es el último del libro, es un capítulo con 25 versículos, así que en primer lugar queremos agradeceros vuestra compañía a lo largo de toda esta serie de estudios, tanto en mi nombre, que soy Nilda, como en el nombre de Inés, de Mara y Marilia, que somos quienes os hemos estado acompañando a lo largo de estas semanas. Así que pronto nos volveremos a reunir. Vamos a entregar este tiempo porque este capítulo es fabuloso y maravilloso. Gracias, Señor Jesús, porque nos amas. Gracias, Padre Celestial, porque en este libro hemos comprobado versículo a versículo, capítulo a capítulo, de que Jesús es el Mesías, Jesús es Dios hecho hombre. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Te entregamos nuevamente hoy nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas y nuestras ilusiones y sueños. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Pues bien, como en otras semanas os vamos diciendo, recordad que al finalizar este pequeño vídeo tendréis en la descripción una serie de sugerencias de preguntas para profundizar en vuestra comprensión de la lectura diaria de este capítulo. Este capítulo tiene 25 versículos y realmente buscar un único versículo es complicado. Hay varias razones y la razón principal es porque al ser el último capítulo que registra el apóstol Juan, pues es una especie de resumen, evidencia de todo lo que se ha venido diciendo desde el capítulo 1. Es decir, confirmar con evidencias palpables, como él que fue un testigo ocular de todo lo que sucedió, de todos los acontecimientos y eventos durante la vida del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que es el unigénito enviado por Dios. ¿No es maravilloso? Y por ese motivo creo que este capítulo nos lleva a pensar en fe. ¿Qué es la fe? La fe tenemos es una palabra muy pequeñita, pero de un significado y connotación tremendo. Pero volviendo a la palabra, vamos a leer lo que nos dice la epístola de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 de la fe. Entonces nos dice, dejar que lo encuentre, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que este es un versículo para cada uno de nosotros, para que podamos analizarnos y decidir en qué momento de esta fe estamos. Y si realmente queremos tener la paz y la convicción de que el Señor Jesús está en nosotros, es simplemente tomar esa decisión de tomar el compromiso total de creer en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por este motivo, creo que este capítulo 21 resume esta idea de la fe. En el versículo 14, por ejemplo, nos dice el escritor de este evangelio lo siguiente: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. En realidad, si comparamos con los otros tres evangelios, hubo más apariciones, es cierto, pero también recordemos que en muchas de sus apariciones el Señor Jesús se iba apareciendo de forma selectiva a diferentes personas, a mujeres, a discípulos, a apóstoles, y por eso, en este caso del Evangelio de San Juan, Juan había presenciado 3 apariciones del Señor Jesús después de haber resucitado de los muertos, y en este capítulo 21 aparece esa tercera, es decir, cuando Pedro y los demás apóstoles dicen vámonos por la noche a pescar y no pescan nada. El hecho es que al día siguiente aparece alguien y ellos sospechan, creen, están todavía temerosos, están todavía, ¿será, no será? Le digo que es el Señor Jesús, pero sí que me recuerda. Y a veces estamos nosotras también en esa situación. Sí, yo creo en el Señor Jesús, sí, yo le he entregado mi corazón. Pero ¿y si? Pues es un paso que cada una de nosotras tiene que dar, un paso de fe. Por eso, aquí, el evangelista, aquí Juan, nos dice que es la tercera vez, porque esa es la tercera vez que él ha estado presente en
una aparición del Señor Jesús después de haber resucitado de los muertos. Este milagro de la pesca y de los peces realmente nos vuelve a confirmar el carácter de cercanía, de compañerismo, de unión que nos quiere transmitir el Señor Jesús, puesto que Él va a prepararles el desayuno con el pescado y con el pan. Tenemos que tener en cuenta también que otra de las evidencias que tenemos es aquí, en este milagro, cuando se nos registra la cantidad exacta de los peces, 153 peces, la cantidad exacta de la lejanía que tenían de la orilla, que se nos menciona que son 200 codos, que eso equivaldría más o menos a unos 90 metros, a una calle entera, unos 90 a 100 metros. No es, como la Biblia dice, no pensemos en pescaditos chiquitines, no, dice grandes peces, peces grandes. No voy a decir nombres porque quizás desde donde tú me estás oyendo tienes ciertos peces típicos en los cuales puedes referenciar de manera fotográfica cuáles son esos peces grandes. Así que imagínate, 153 peces y no se rompieron las redes. ¿No es fabuloso? Por eso, nuevamente, ¿qué seguimos comprobando? Fe. Fe en el Señor Jesús. Y finalmente, en el versículo, en uno de los últimos versículos, una de las mayores evidencias que podemos tener que esto sucedió y realmente hubo personas que estuvieron allí y que lo registraron, vamos a decir, palabra a palabra, letra a letra, lo vamos a encontrar en los versículos 24 y 25, que son los últimos de este capítulo. El autor nos dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y estas cosas sabemos que son un testimonio verdadero. Lo cierto es que él estuvo presente y es lo que está registrando. Estamos hablando de ese discípulo amado, ese discípulo que posa su cabeza en el regazo del Señor Jesús en la Santa Cena, ese discípulo al cual desde la cruz el Señor Jesús le dice a su madre, aquí a tu hijo, aquí a tu madre, para que su madre quedara al cuidado de este nuevo hijo y que ese nuevo hijo también quedara al cuidado de esa madre. Es importante reconocer y saber aquello que el Señor Jesús le va a decir en un momento a Pedro, diciéndole en uno de los últimos versículos también, cuando Pedro pregunta qué va a pasar con este, se está refiriendo a este discípulo, a Juan. Y el Señor Jesús le dice, tú tranquilo, Pedro, porque podemos entender y deducir que lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús, a lo que nos está invitando, es que cada una de nosotras tenemos que preocuparnos de nuestra relación con Dios, nuestra relación íntima y de conocimiento y de dependencia cada día con el Señor Jesús. Así que nuestro primer compromiso, después de tener fe y de recibirle al Señor Jesús como nuestro Salvador y Redentor en nuestras vidas, obteniendo vida eterna, es cuidar de nuestro compromiso total, nuestro compromiso diario y nuestra vida con Él. Es decir, de amarle, como cuando el Señor Jesús le hace esa triple pregunta a Pedro. Y Pedro finalmente le dice, es que tú lo sabes todo, sabes que yo te amo. Nos estamos refiriendo pues a ese amor incondicional de Dios hacia sus criaturas. Ese amor que está exigiendo un compromiso total más allá de todo aquello que nos podamos imaginar como seres humanos. Por eso, en este capítulo 21, realmente resultaba difícil encontrar un único o dos versículos, puesto que está considerado como un epílogo, un colofón de todo aquello que ha ido sucediendo en los capítulos anteriores. Aquí vamos a ir comparando y viendo que hay soluciones o respuestas a aquellas situaciones que han estado sucediendo en capítulos previos. Por eso, como iniciamos esta serie de estudios, de pequeñísimos estudios, lo que estábamos viendo aquí era ese hilo conductor, esa idea perenne desde el principio del capítulo 1 hasta ahora que estamos en el capítulo 21, que Jesús, el Cristo, es el Mesías, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, ese príncipe de paz. Y es y aquí en ese capítulo hemos tenido la mayor evidencia en cada uno de esos versículos que hemos ido estudiando. Por eso, queremos agradecer nuevamente el habernos acompañado hasta aquí. Y sin más, deseamos que sigáis disfrutando de la lectura diaria
de la Biblia y que sigamos tú y yo descubriendo todo aquello que el Señor Jesús tiene para nosotras en sus escrituras. Gracias nuevamente y que el Señor nos siga acompañando. Y recordar en la idea de este capítulo, la fe que nos está moviendo para seguir a Jesús es nuestra fe. Un fuerte abrazo y hasta pronto.